Amados, muy buenas tardes. Qué privilegio hermoso tener este encuentro con el Señor a través de su preciosa y hermosa palabra, la que nos edifica, la que nos conforta, la que nos levanta, la que nos ayuda cada día, dándonos dirección, guía, entendimiento de la voluntad del Señor. La palabra del Señor precioso nos permite ver cada día cómo Dios ha dispuesto todas las cosas y cómo su palabra está dispuesta para instruirme, para enseñarme, para corregirme, para prepararme, para hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y esto es un regalo precioso y maravilloso que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Animarles con todo el corazón a que perseveremos en la búsqueda del Señor. Exhortarles como un día lo hizo aquel hombre llamado Bernabé cuando visitó la iglesia que estaban haciendo en Antioquía y les exhortó a que con propósito de corazón permanecieran en la búsqueda, en la presencia, en la entrega, en el compromiso, en la dedicación al Señor. Amados, son tiempos muy especiales los que nosotros estamos viviendo, tiempos de buscar al Señor con todo el corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si Dios nos está inquietando a buscarle, Él nos va a dar la gracia de que podamos experimentar, buscarle de todo nuestro corazón. Hay dos cosas esenciales que nos permiten hallar descanso en el Señor. Una, su palabra, como expresó el profeta Isaías, allá en Isaías 26, donde dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor, a través de su palabra, planta paz en nuestro corazón. Sus palabras son vida. Sus palabras nos dan la seguridad de que Dios está al control absoluto de todas las cosas, como veíamos en el tema anterior, cuando podemos decir de manera profunda, Señor, en tus manos están mis tiempos. Y Dios nos ha dado otro recurso también muy especial, y es la oración. Como dice la Escritura, sean conocidas delante del Señor todas vuestras peticiones, con oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Hay algo hermoso, mire, la palabra nos permite ver el control de Dios. La oración nos permite experimentar a Dios de una manera sobrenatural. Y todo esto por la guía y la dirección del Espíritu Santo. Su Espíritu nos guía al conocimiento de la verdad, pero también, como hemos de pedir como conviene, nuestra debilidad no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De manera, amados, que el Señor nos ha dado recursos especiales para que descansemos en Él. Y para que en ese reposo en el que Él nos va llevando, lo contemplemos ahí. Contemplemos su corazón, su presencia, y atendamos las cosas que Él quiere hablar y plantar en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por el privilegio precioso que nos das. Muchas gracias por el privilegio hermoso que nos has concedido de poder encontrarnos, Señor, contigo a través de tu palabra y conocer, Señor, al Dios que tiene el control del cielo, de la tierra, del universo. Bendito Dios de los cielos, saber que todo está en tus manos, Señor amado. Saber y reconocer cada día que tú eres el que tiene dominio sobre todas las cosas. Que todas las cosas por ti fueron hechas y todas las cosas son sustentadas por tu diestra de poder, Señor. Padre bueno y maravilloso, cuánto agradecemos que nos permitas, Señor, tener el acceso a tu palabra. Y esa palabra con la que vas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Esa palabra con la que vas alimentando nuestro espíritu. Y gracias, Dios, por tu espíritu que cada día nos vas moviendo, Dios, a la búsqueda de tu corazón. Señor, gracias por estos medios que nos das para, Señor, entrar en contacto contigo, como son la palabra,
como son la oración guiada por tu Espíritu, Dios. Es escudriñar la palabra allí donde estamos siendo instruidos, Dios, donde tu Espíritu nos está llevando a las cosas profundas tuyas. Y allí en la oración, donde tu Espíritu va plantando en nosotros el clamor del deseo de tu corazón, Señor. Por eso permítenos estar íntimamente unidos a ti, íntimamente ligados a tu corazón, y íntimamente pegados a ti, Señor amado. Y permite, oh Dios de los cielos, que sea avivada esa vida del Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para poder percibir tu lenguaje, para poder percibir, Señor, las cosas que tú estás hablando y cómo las estás hablando y cómo las estás expresando, Dios de los cielos, Señor, cada día a cada uno de nuestros corazones, Señor, puestos los ojos en Jesús. Señor amado, ayúdanos a entender que puestos los ojos en Él para conocerte, puestos los ojos en ti, oh Dios de los cielos, para amarte, puestos los ojos en ti, Señor, para entender que tú eres nuestro hacedor, nuestro formador, nuestro dueño, nuestro Padre, nuestro esposo, nuestro Salvador, para entender que tú eres nuestro todo, bendito Dios, como está expresado allí, bendito Dios, en tu palabra, como está expresado allí, Señor, en cada consejo tuyo precioso y maravilloso. Oh glorioso Salvador, cuánto bendecimos tu nombre en esta tarde, cuánto agradecemos, Señor, que nos estés guiando y nos estés dirigiendo en el estudio de la palabra, Señor amado, que nos estés abriendo las Escrituras y en este tiempo nos estés dando ojos para ver más de ti, Señor. Nos estés dando corazón, oh Dios, para buscarte a ti, porque si hay esa conexión contigo, entonces, precioso Dios, sujetarnos a lo que tú has dispuesto no será algo difícil para nosotros, porque no será en nuestras fuerzas, sino será por la acción y el poder de tu Espíritu y de tu presencia en cada uno de nosotros. En nuestras fuerzas, Señor precioso, obedecer tu palabra será imposible, pero cuando la vida tuya viene a nosotros, tú eres el que hace posible, Señor precioso, un pueblo que camine en tu verdad, un pueblo que camine bajo tu dirección, un pueblo que camine bajo tu guía, Señor. Padre, oramos, Señor, por cada familia, oramos por cada hogar, oramos por cada persona que te ha conocido y la estás llevando más profundo en el conocimiento tuyo. Oramos por aquellos que te están empezando a conocer, porque sabemos que tú los vas a llevar, Señor, como hiciste en aquella visión de Ezequiel, que le empezaste a sumergir en aquel río, en el que tú mismo le ibas llamando a ir más profundo hasta que fueron cubiertos sus tobillos, más profundo hasta que fueron cubiertas sus rodillas, más profundo hasta que fueron cubiertos sus lomos, más profundo hasta que era imposible, Señor, seguir caminando, sino lo único que había que hacer era dejarse llevar por aquel río, por el río de tu Espíritu, por el río de tu vida, que todo lo que toca lo llena de vida, Señor, de la vida tuya, del aliento que viene de tu presencia. ¿Qué es lo que necesitamos, Padre? Permítenos entender, Señor, tú eres tan hermoso, que si llevamos tiempo, haces tu palabra, Señor, que pueda ser palpada. Y si apenas estamos empezando, nos hablas en un lenguaje donde haces posible, oh Dios, que tu palabra pueda ser entendida. Por eso ayúdanos, precioso Dios, a cada día, Señor, estar dispuestos y a estar interesados en conocerte, en poder decir, Señor, como el salmista, sino que en la ley del Señor está mi delicia y en ella medito de día y de noche. Señor amado, y tu palabra, Señor, va a producir, Señor, milagros extraordinarios en nuestro corazón para cambiarnos a tu imagen y a tu semejanza y ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la fortaleza. Oramos por los hermanos que están afligidos en su salud. Oramos, Señor, para que los toques. Oramos para que en tu misericordia les fortalezcas. Oramos, bendito Dios, para que, Señor amado, obres en cada cuerpo. Tú eres, Señor, el que nos sostiene. Y tú eres, oh Dios, el que haces todas las cosas en nuestras vidas. Señor, a cada hermano que ha sentido temor, acércalo a ti
que entre en contacto contigo para que sea tu amor el que echa fuera todo miedo y todo temor. Señor amado, el que se ha sentido, Dios de los cielos, fatigado, cansado, afanado, que tu presencia, oh Dios de los cielos, como dice la Escritura, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, Señor. A veces, Dios, hemos hecho intentos con tantas cosas, hemos hecho intentos con tantas actividades para hallar descanso, pero permítenos entender que tú eres nuestro descanso, que tú eres nuestro reposo, para que corramos a ti y entendamos, Señor, que tu presencia, como lo dijiste aquel Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, permítenos ahondar en tu palabra esta tarde, permítenos discernirla y entenderla con el corazón. Danos sabiduría de lo alto, que seas tú hablando a nuestros corazones conforme a tu voluntad y repartiendo a cada uno conforme a su necesidad y al deseo de tu corazón precioso. Gracias te damos en el puro, bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Aleluya. Estamos siendo conducidos, mis amados, por un camino que a veces ha sido esquivo para el corazón de la iglesia. Y esquivo para el corazón de la iglesia porque muchas veces la iglesia ha querido participar de lo mejor de Dios y de lo mejor del mundo. Y no es posible, porque no hay comunión entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. No hay unidad entre ellas. Por eso el Señor nos va llevando a un entendimiento de que Él es nuestro todo, de que Él es todo lo que necesita nuestro corazón. Lo hemos visto ahí cuando, después de todo lo que vivió Salomón, pudo expresar el fin de todo el discurso oído es este. Un hombre que probó toda clase de cosas y en lo postrero de sus días pudo entender por la gracia y la misericordia de Dios que realmente todo aquello a lo que se había entregado y para lo que se había esforzado no había valido la pena, que lo que vale la pena es esforzarse en conocerte, es en buscarte, en estar contigo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En el Nuevo Testamento vuelve y se refleja esa porción hermosa, nuevamente recordándonos que ya no es el incircunciso o el no incircunciso, no es el griego, no es el judío, no es el esclavo, es el libre, sino que es Cristo en todos y Cristo el todo, como dice Colosenses. Algo hermoso, hermoso. En estos días que se estuvo exponiendo el Salmo 23, de una manera muy especial, el Salmo 23 nos deja ver cómo el Señor es el todo, el todo, el todo. Vimos cómo se detalló todo el Salmo 23, pero cuando vemos todo ese detalle tan profundo, nos vamos dando cuenta que el Señor es el todo. Por eso el Salmo 23 empieza diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No olviden que eso no significa tener de todo. Significa que el Señor es mi todo, que Él es suficiente para llenarme. Porque cuando miras todo el Salmo 23, cada parte del Salmo es el Señor mismo saciando tu sed. El Señor es el alimento. El Señor son las aguas de reposo. El Señor es el que conforta tu alma. El Señor es el que te da dirección. El Señor es el que guarda tu vida en el valle de la sombra de muerte. El Señor es el que te libra de temor porque está contigo. El Señor es el que sirve, adereza mesa en presencia de tus angustiadores. El Señor es el alimento. El Señor es el que te unge con su misma presencia. El Señor es el que con su vida te hace rebosar. De manera que todo este Salmo 23 nos va dejando ver, cuando andamos en Él, que el Señor es el todo. El Señor es el todo. Y cuando vemos más del Señor como pastor, siempre vamos encontrando cómo Él es el todo. Allá en el Nuevo Testamento dice que Él es la puerta del redil, que Él es el pastor que su vida dio por las ovejas. Allá dice da por las ovejas, pero nosotros ya podemos decir dio, porque ya lo entregó absolutamente todo. ¿Te das cuenta cómo
La palabra de Dios nos va llevando a que Dios sea el todo de nuestro ser, el todo de nuestro corazón y el todo de nuestras vidas. Vaya conmigo por favor a Lucas, capítulo número 17, versículo número 28. Lucas, capítulo número 17, versículo número 28. Dice la escritura: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y esto es tremendo, porque el Señor, abordando y adelantándonos a través de su palabra, escenarios que nos permitirían reconocer el tiempo de su venida. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí el Señor nos permite ver dentro de su palabra cómo habrían unos escenarios que nos permitirían identificar lo cercano de su regreso. Y escenarios de algo que ya ocurrió y de lo que nosotros podemos aprender de una manera muy profunda, porque pueden edificar nuestro corazón. Si hay algo que identifica los mensajes del Señor Jesús, es que casi siempre el Señor hablaba y terminaba diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. De manera que Dios nunca nos impone su palabra, pero cuando nosotros nos acercamos a Él y le clamamos a Dios: háblanos, como dijo aquel Job, después de todo ese proceso maravilloso que Dios hizo en su corazón para decirle: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y cuando venimos con ese corazón enseñable a la presencia de Dios, vamos a ser edificados, y edificados de una manera muy especial, porque vemos que nosotros estamos viviendo tiempos postreros, tiempos muy cercanos a la venida del Señor, como lo ha manifestado la palabra. Lo veíamos en el tema anterior, al mirar de cómo habrían hambres, pestilencias, bueno, todas estas cosas que la palabra advierte. Pero encontramos aquí un detalle bien especial que se manifestó en el tiempo de estos varones, tanto en los tiempos de Noé, porque unos versículos antes habla de que en la venida del Señor sería como en los días de Noé. Pero el Señor no aborda una lista de pecados, más bien aborda una lista de ocupaciones, para dejarnos ver cómo muchas veces este es un mensaje bien especial que aborda el corazón de la iglesia, que aborda el corazón del pueblo. Porque si hay algo, el que el Señor nos ha permitido ir deteniéndonos en este tiempo, es a cuántas cosas infructuosas le hemos dedicado nuestro corazón, y a cuántas cosas le hemos dedicado nuestra vida que eran vanas y vacías. Pero antes, cuando estábamos inmersos en ellas, no las considerábamos así. Ahora que ha habido una abstención de todas esas cosas, nos estamos dando cuenta que nos habíamos vuelto dependientes de muchas cosas, y que estábamos ocupados como estas personas, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando, y que nuestro corazón estaba puesto en todas estas cosas. Y si miramos tanto en los días de Noé como en los días de Lot, las personas estaban tan absorbidas por las cosas de esta vida que no estaban preparadas en lo más mínimo para el inminente juicio que se iba a manifestar en ese momento. La gente estaba tan absorbida por las cosas de la vida que no pudieron atender cómo Dios había advertido que vendría un diluvio, y no dispusieron su corazón. La gente estaba tan metida en todas estas cosas que no advirtieron el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y si nosotros seguimos inmersos en muchas cosas y no entendemos ni aprendemos del llamado que Dios nos está haciendo, tal vez no nos percataremos del tiempo de su venida, del momento de su regreso. Creo que me acompañes ya, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 1.
Primera de Tesalonicenses 5:1. No olviden, ahora vamos a abordar algunas cosas de Lot, porque son muy importantes en nuestras vidas. Poderlas revisar, poderlas atender, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Primera de Tesalonicenses 5. Todo esto, este Tesalonicenses viene abordando el tema de la venida del Señor. El tema de cómo en un abrir y cerrar de ojos serán transformados nuestros cuerpos, cómo los que durmieron van a ser resucitados para ir con el Señor, cómo los que estaban vivos en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados por el Señor. Y dice en el 5:1, para el Señor llevarnos a fijar la atención cuando estamos viviendo todas estas cosas, en qué es lo necesariamente en lo que necesita ser puesto nuestro corazón en este tiempo. Dios nos lo ha venido hablando, que no es tiempo de mirar tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Mirar hacia dónde está apuntando mi corazón, qué es lo que está anhelando mi vida, para que podamos rogar al Señor: Señor, aquí está mi corazón. David, cuando fue confrontado hacia dónde estaba yendo su corazón, en el momento en que había pecado con Betsabé y todo lo que aconteció en aquel escenario, y es desnudado su corazón, él clama: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo hermoso. Todo ese ir siendo confrontado por Dios, lo fue llevando fue a un clamor, no a un alejarse de Dios, sino a un acercarse más a Dios. Porque cada vez que Dios nos desnuda, no es para alejarnos, es para acercarnos. Dios confronta mi corazón no para alejarlo de Él, lo confronta porque lo quiere acercar a Él, porque precisamente quiere quitar de mi corazón todo aquello que está estorbando para que nuestra relación con Él sea cada vez más íntima y sea cada vez más profunda. Teníamos una excusa y era de tiempo. Teníamos una excusa y era de ocupaciones. Estábamos absorbidos por demasiadas cosas. Ahora ya no tenemos excusa. De manera que nos damos cuenta cómo Dios iba provocando escenarios para poder acercarnos a Él. Escenarios que han desnudado donde estaba nuestro corazón, pero para sacarnos de ello y llevarnos hacia el Señor. No olvide, cuando los Adán y Eva hicieron sus propios vestidos, se hicieron delantales de hojas en el huerto del Edén, después de que pecaron, hicieron aquellos delantales y se escondieron, o sea, sus propios vestidos los alejaron de Dios. Pero miren lo hermoso, Dios los desnudó y los vistió con las pieles de aquel cordero que había sacrificado, figura de lo que iba a ser el cordero, la vida de la que Dios nos quiere vestir. Y mire lo hermoso, nos desnudó para vestirnos, y ese nuevo vestido es para tenernos cerca de Él, cerca de su corazón, cerca de su presencia. Y aquí entonces nos deja ver una vez más el apóstol Pablo como llevando a la iglesia a dónde ponga la mirada y a dónde ponga el corazón. Pero acerca, verso 1, de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Te das cuenta lo hermoso? Cómo Él les está indicando algo. Ya ustedes van percibiendo que es el tiempo de la venida del Señor. Pero en ese tiempo lo que necesitan es entender que su vida no está en tinieblas para que aquel día los vaya a sorprender, sino que dice el verso número 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, mire lo hermoso, no durmamos como los demás. ¿Cierto? Y aquí está hablando de un adormecimiento espiritual. ¿Qué significa eso? De estar desatendido de las cosas que están aconteciendo, y en especial
desatendidos de cuál es la voluntad de Dios para mí en este tiempo. Porque mire, puedo estar apercibido de lo que está sucediendo afuera. Ah, sí, todas estas cosas que están aconteciendo me están evidenciando que la venida del Señor está cerca. Pero cuando todo esto aconteciera, ¿qué es lo que Dios quería conmigo? ¿Qué es lo que Dios desea conmigo? Por eso el Señor dice ahí, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. De manera que está hablando que si esa persona está en esa condición de adormecimiento o está entregado a muchas cosas es porque hay algo que no ha venido a su corazón. Es la luz, esa persona todavía está en tinieblas. Pero si a tu corazón y a mi corazón ha venido la luz de Cristo, entonces nosotros ya no estamos caminando en oscuridad, ya no estamos caminando sin entendimiento, ya no estamos caminando como ciegos, ya no estamos dando tumbos. Hay una dirección para nuestras vidas. Dice el verso 8, pero nosotros que somos del día, que hemos recibido la luz del Señor, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos. Mire que ahí no está hablando de que simplemente estén esperando. Está hablando de un pueblo apercibido. ¿Cierto? El Señor ha puesto ejemplos. Las vírgenes sensatas y las insensatas. Las sensatas, que entendieron que necesitaban aceite para sus lámparas. Que la que provee el aceite para la lámpara es el Señor. Mire lo especial de ese ejemplo. Y es que una lámpara por sí sola no tiene luz. Esa lámpara necesita que le sea puesto combustible, y el combustible que se le pone a la lámpara es el que produce la luz. No es la lámpara la que produce la luz. La lámpara solamente expresa la luz que ha sido puesta en ella. Entonces mire lo hermoso. El aceite es una figura de lo que es la presencia de Dios. La vida de Dios a través de su Espíritu dada a nuestras vidas. De manera que la presencia de Dios es la que hace que mi vida tenga luz, hace que mi vida alumbre, hace que mi vida, que se vea la luz de Cristo dentro de mi corazón. Yo no produzco la luz, es ese aceite, es el Espíritu Santo de Dios en mí el que hace visible esa luz. De manera que en todo este pasaje vemos una exhortación del apóstol Pablo muy clara, a que no hagamos tantos cálculos de los tiempos, sino que más bien nos centremos en llevar una vida verdaderamente piadosa, verdaderamente entregada, verdaderamente consagrada, porque aquel día vendrá de manera inesperada. Si estamos consagrados, si estamos dedicados al Señor, si estamos en comunión con Dios, con toda seguridad que ese día no nos va a coger desprevenidos, no nos va a coger desprevenidos. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 1. El Señor allí le habla a una iglesia que es la iglesia de Sardis. Y a esta iglesia, el Señor le habla de algo bien especial, a la que Él le invita a que mire adentro de su corazón, que no sea solamente apariencia, que no crea ser lo que no tiene, sino que realmente haya una coherencia entre lo que dice creer y lo que está pasando dentro de su vida. Tiene que haber esa coherencia, no puede haber un vacío en el corazón. Mira lo que dice ahí en el 3.1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, por fuera hay una condición, por dentro hay otra. Si Dios nos deja ver esto es porque nos quiere sacar de esa condición, porque quiere producir cambios profundos. Pero a esa iglesia a la que Dios está llamando allí en Sardes, mire lo que le dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren lo tremendo, o sea, has recibido algo de Dios, pero tu vida no está en coherencia con lo que has recibido de parte de Dios. Entonces miren lo hermoso, Dios ahí lo que está haciendo es abriéndole su corazón a esa iglesia para volver el corazón de esa iglesia hacia Él. No olvide que Dios nos desnuda, es para acercarnos a Él, para acercarnos a su corazón. Por eso dice en el verso número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Recuerdas que en estos días estábamos estudiando sobre guardar el buen depósito que había sido hecho en nuestro corazón? Aquí el Señor nuevamente lo recuerda. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces mire lo hermoso. Dios no quiere causarnos una sorpresa, Dios quiere prepararnos. ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia? La está preparando. Él ha dicho que Él a esa novia por la que viene, Él la iba a santificar, Él la iba a limpiar, Él la iba a purificar, Él la iba a dejar limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. De manera que nos deja ver Dios mismo preparando una iglesia para Él. Dios mismo preparando una novia para Él. Pero el Señor nos deja ver en todo esto un llamado a velar, y un llamado a estar apercibidos con lo que Dios desea para nuestro corazón, un llamado a estar apercibidos de la voluntad de Dios, un llamado a tener una conexión con lo que Dios quiere y desea de nuestro corazón. No olvide, ¿a qué nos está convocando Dios a nuestros hogares? A levantar altares, pero no simplemente a hacer formas, sino que nuestra vida misma sea un altar para Dios, que nuestro corazón mismo sea un sacrificio vivo delante de Dios, una ofrenda para Dios, que lo que se estén ofreciendo a Dios sean nuestras vidas mismas, que es lo que Dios desea. Lucas 21:34, antes de que entremos a mirar un poco de la vida de Lot, mira lo hermoso, ese llamado a velar de parte de Dios. Lucas 21 nuevamente viene hablando de todo ese ambiente, de todo ese escenario que se formaría justo antes de la venida del Señor. Cuando viésemos que todas estas cosas empiezan a suceder, dice el Señor, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y aún el Señor coloca ejemplos, que miremos, por ejemplo, a se me olvidó el nombre de la planta que identifica a Israel, que miremos la higuera, que la higuera cuando está tierna y echa flores, está a punto de dar fruto. Entonces, que miremos ese ejemplo, que cuando empezamos a darnos cuenta de todo eso es porque algo va a suceder. Cuando veamos todo eso, entonces ahora el Señor nos habla de lo que concierne a nosotros. De lo que concierne a nosotros cuando vemos ese escenario exterior, ahora el Señor dice, mientras esto exterior sucede, vamos a mirar qué es lo que yo quiero que pase en tu interior. Y dice en el versículo número 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Miren lo hermoso. El Señor hace un llamado, y ese llamado tiene que mirar a ver con qué o qué está llenando nuestros corazones. Porque nosotros sabemos que la glotonería tiene que ver es con comer aquello, o sea, comer lo que no necesito, con llenarme de lo que no necesito, y está hablando en el caso del vientre. Pero aquí dice que no se carguen de glotonería, y está refiriéndose al corazón. O sea, que el corazón no se esté llenando de cosas que no le están acercando a Dios, de cosas que no necesita, de cosas que no son necesarias dentro de la vida. Que no se llene de embriagueces, que no se llene de los afanes de esta vida. No olvide que el Señor advirtió que las gentes del mundo, que los gentiles tienen un afán. ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré?
Pero él dijo, pero no será entre vosotros así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios la prioridad es buscar a Dios. La prioridad es conocer a Dios. La prioridad es intimar con Dios. O sea, no llenarnos de los afanes o de cosas de este mundo que ocupen nuestro corazón y nos dejen como estábamos hace unos días. Con tiempo para todo, pero menos con tiempo para Dios. Porque ciertamente alguien expresaba esto, que tiene mucha realidad. La iglesia tiene tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para estar a solas con Dios. ¿Y por qué la iglesia se ha vuelto tan frágil? Precisamente porque la fuente de su fortaleza, que es Dios, es la mayor ausencia del corazón. Y por eso Dios nos está volviendo a la fuente que sacia y a la fuente que llena nuestras vidas y nuestros corazones. Entonces, leíamos que sería como en los días de Lot, que compraban, que vendían, que hacían innumerables cosas, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, y que era una lista de ocupaciones, cosas en las que el corazón se estaba ocupando y que realmente no les permitió estar apercibido de las cosas que iban a suceder. De manera que nosotros sabemos que todo lo que estamos viviendo es principio de dolores, como está advertido dentro de la palabra. Entonces, mirando la vida de Lot nos permite ver la vida de un hombre que fue escogido para estar con Dios. Fue un hombre escogido para estar con el Señor de una manera muy especial, pero se había secularizado. O sea, la vida de Lot nos deja ver la vida de un hombre que, siendo escogido para estar con Dios, un hombre que se familiarizó fue con el mundo y no con Dios dentro de su caminar. Se familiarizó con muchas cosas, pero no con las cosas del Señor, porque particularmente Lot significa cobertura. Y miren lo hermoso, Lot fue escogido para que lo que cubriera su vida fuera la presencia de Dios. Si Lot hubiese entendido con claridad esto, jamás hubiera llegado a instalarse y a quedarse viviendo en Sodoma y en Gomorra, como lo hizo, como se estableció allí, donde secularizar, esta es una figura de la iglesia que se ha secularizado, o sea, que se ha vuelto amiga del mundo, y que muchas veces no es que esté haciendo las cosas que hace el mundo, sino que la iglesia ha asumido el pensamiento del mundo. Si usted busca en un diccionario común y corriente la palabra secular, en el diccionario normal se refiere a todo aquello que es del mundo o que proviene del mundo y que está en oposición a lo espiritual. Así lo define un diccionario normal de español. Allí en Wikipedia puede encontrar esa definición y la va a encontrar con claridad. De manera que cuando hablamos de Lot como un hombre que se había secularizado, estamos hablando de un hombre que, siendo escogido para estar con Dios, fue un hombre que se fue volviendo amigo del mundo. Tristemente, hoy hablamos de una iglesia que se ha vuelto amiga del mundo. No porque esté haciendo las mismas maldades del mundo, sino que en muchos aspectos su pensamiento no es el pensamiento de Dios. Su deseo no es el deseo de Dios. Y vamos a ir mirándolo en algunos detalles que vamos a encontrar en la vida de Lot. Pero antes de continuar, miremos primera de Juan, capítulo número 2, verso número 15. ¿Qué dice el Señor de esa relación nuestra con el mundo? De esa relación nuestra con el sistema. No estamos hablando de la relación con las personas. No estamos hablando del mundo como la relación con las cosas de la naturaleza. Estamos hablando del mundo como el sistema, como lo que gobierna el mundo, como lo que se mueve dentro del mundo, que está en oposición a Dios, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Te das cuenta? Porque ser cristiano sí es tener un completo cambio de pensamiento. Cuando una persona dice que a los que leen la Biblia se les lava el cerebro, quiero decirte algo, están diciendo la verdad.
Están diciendo una verdad porque ciertamente la palabra de Dios tiene que producir un cambio profundo y radical en mi manera de pensar. Un cambio profundo y radical en mi manera de ver la vida, en mi manera de caminar sobre la tierra. Porque es que antes caminaba como me parecía. Pero ahora, cuando he sido acercado a Dios, voy a ser acercado al diseño de Dios, a la voluntad de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es fuerte para el corazón, porque no es posible que una persona pruebe las mejores cosas de Dios y a su vez pruebe las mejores cosas del mundo. No es posible vivir de esa manera. Hoy, la perversidad del corazón humano ha hecho que el ser humano crea que puede participar de las dos cosas. Y por eso el pensamiento de la iglesia se ha secularizado. Se ha vuelto compatible con las cosas del mundo y muchas cosas del mundo han sido traídas a la iglesia. Y eso lo único que hace es daño, como vamos a ver en la vida de Lob en algunos aspectos. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esto hay un gran peligro, mi amado Dios, porque si la iglesia no somos sacados de esa secularización que ha permeado la iglesia, de esa mezcla que la iglesia ha venido asumiendo, la iglesia venir acomodándose más a los modelos del mundo que al diseño de Dios, hace que la iglesia se enceguezca. Y entonces la iglesia se acomoda a muchas cosas, pero no es una iglesia percibida de la voluntad de Dios. No es una iglesia percibida de los tiempos de Dios. No es una iglesia percibida del deseo del corazón de Dios. Entonces se vuelve una iglesia, ese pueblo secularizado, ese pueblo que se identifica con cosas del mundo, ese pueblo se vuelve un pueblo simple, se vuelve un pueblo superficial, un pueblo que no tiene una entrega profunda en su corazón, un pueblo que no está plenamente dedicado a Dios, un pueblo que no tiene discernimiento. Y mira lo que dice Proverbios 14:15. Y si quiere lo puede subrayar, porque esto sí que va a permitirnos asentar muchas cosas en el corazón. Amados, Proverbios 14:15. Lo que pareciera un halago en este versículo inicialmente, realmente es un serio problema para el corazón humano. Un serio problema para el corazón humano. Porque mire lo que dice este 14:15 aquí. El simple todo lo cree. Y uno lo lee de primerazo y pareciera algo bueno, algo maravilloso, algo óptimo en la vida de una persona. Y resulta que no. Aquí está hablando de un serio problema en el corazón. Dice, el simple todo lo cree. Pero ahora va a colocar la contraparte. Y dice, mas el avisado mira bien sus pasos. Hoy nos encontramos una iglesia que a todo le dice amén. Cualquier cosa que digan en la iglesia, dicen amén. Porque nos acostumbramos al ritual. O nos acostumbramos simplemente al afirmar palabras sin muchas veces haberlas procesado en nuestro corazón y haber entendido hacia dónde nos están conduciendo esas palabras. De manera que aquí dice, el simple todo lo cree. Yo no le puedo decir amén a todo lo que escucha, aunque lo escuche dentro de la iglesia. Porque el Señor me da la gracia de que tengo la palabra. No olviden que vemos un hombre de la talla espiritual a la que Dios había hecho el apóstol Pablo. Un hombre tremendo. Pero mire que en Berea, él iba y enseñaba la palabra. Y la enseñaba con denuedo. Y la enseñaba bajo la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacía la iglesia de Berea? Se iba para mirar en las Escrituras si todo lo que Pablo había dicho era conforme a la palabra, para poderle decir amén a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta?
que no es decirle amén a las buenas intenciones del pastor, al buen deseo del pastor, al buen anhelo del pastor. No, es decirle amén a esas cosas que están siendo expresadas, que están de acuerdo al pensamiento de Dios. Por eso necesitamos escudriñar la palabra. Este pueblo se perdió, este pueblo se extravió, este pueblo se fue en la dirección equivocada porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento, y conocimiento de Dios por medio de su preciosa palabra. Mire lo hermoso que encontramos allí. El simple todo lo cree, todo lo acepta, pero el avisado mira bien sus pasos, analiza, lo pone en las manos de Dios, busca las cosas, las confirma en la presencia del Señor. Y eso nos da seguridad que cuando digamos amén a algo, es porque ese amén está de acuerdo con la voluntad preciosa del Señor. Muchas veces hablamos y decimos amén, simplemente es como una respuesta automática que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces el pastor estaba predicando, él viene hablando, yo me estaba durmiendo en el culto y de pronto el mismo pastor dijo amén, y usted de una vez dijo amén, pero no sabe ni siquiera a qué le está diciendo amén. No sabe ni siquiera a qué le está diciendo así sea lo que está diciendo el predicador. Vaya conmigo a Proverbios 22:3 y te vas a dar cuenta de algo. No olvide que la secularización enceguece el corazón de manera que no vemos el peligro del mundo en el que estamos viviendo. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. Mire la diferencia entre el avisado y el simple. Mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, no advierten el peligro. Si se les advierte el peligro, no escuchan. ¿Por qué? Porque su corazón está en otro lugar. Su corazón está en otra cosa. Su corazón está en otro ámbito, no en el ámbito de Dios. Y yo quiero preguntarte, Dios nos ha estado hablando acerca de cómo sacó a Abraham del ámbito terrenal para meterlo en el ámbito celestial. No olvide que Abraham llegó a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán ya está posesionado en una tierra física, pero Abraham entendió que a donde Dios lo iba a llevar no era una tierra física, que a donde Dios lo iba a llevar era una condición espiritual. Por eso esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque si dice, si hubiera estado esperando otro lugar, había tenido tiempo de volver, dice allí en Hebreos. Pero él estaba esperando, era la ciudad, estaba esperando, era el lugar dispuesto por Dios para estar con él de una manera extraordinaria y de una manera especial. Nosotros fuimos llamados es a vivir en un ámbito espiritual, y este ámbito espiritual es en el que extrañamente la iglesia no sabe o muchas veces no quiere vivir. Porque ese ámbito espiritual tiene que ver con Dios, no con cuántas cosas obtiene en este mundo. Y muchas veces cuando a la iglesia no se les hacen ofrecimientos, entonces pierde interés dentro de su corazón y pierde interés dentro de su vida. Pero miren lo hermoso, Dios nos está haciendo el mejor de los ofrecimientos para nuestras vidas, y es Él. No olvide que cuando Él nos fue a dar vida en la cruz del Calvario, el que se ofreció fue Él mismo para darnos su propia vida. El ofrecimiento de la cruz del Calvario fue Él mismo, y lo que nos dio fue de Él mismo, para que nosotros recibiésemos vida. Por eso el máximo tesoro de un creyente es el Señor, es Él, y es hacia donde Dios nos está guiando y hacia donde Dios nos está dirigiendo. Romanos capítulo 8, versículo número 5 y 6 nos deja ver algo muy especial de a dónde se están enfocando nuestros pensamientos y a dónde se está enfocando nuestro corazón. Porque el Señor identifica algo muy especial y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No olviden que estamos hablando de un ámbito en el que el Señor nos quiere llevar a la iglesia. La iglesia fue llamada para vivir en el mundo del Espíritu, para vivir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente.
La palabra de Dios nos va a edificar espiritualmente. O sea, que todo tiene que ver es con Dios y con esa relación profunda con Él. Por eso dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Por eso no olviden, nosotros estamos muy acostumbrados a llamar bendición a la añadidura, que es algo que debiera ir cambiando en nuestro lenguaje. Cada vez que usted reciba mucho, recibió mucha añadidura. Pero cada vez que usted recibe bendición, la bendición de nuestras vidas es Él mismo. Él es nuestra bendición. Él es la bendición de nuestro corazón. Cuando yo digo, como Dios me ha bendecido, significa es como Dios me ha llenado de Él. Como Dios me ha llenado de su presencia. Lo demás es añadidura. Lo demás es cuánto Dios puede añadir o cuánto Dios puede quitar según el deseo de su corazón. Job expresó, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. De manera que si hay algo que debemos revisar, mis amados, en nuestras vidas, es hacia dónde estamos poniendo nuestra tienda. Nuestra tienda, o sea, nuestra vida. En qué dirección está yendo nuestra vida. En qué dirección se está moviendo nuestro corazón. En dónde estamos poniendo todo nuestro ser. No olvidemos, mis amados, que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Y el hombre muchas veces, por obtener lo que desea, lo que quiere, empieza a tomar pensamientos filosóficos, apartándose de los pensamientos de Dios. Y empezamos a caminar en un pensamiento que no es el pensamiento de Dios. Y es donde empezamos, cuando uno de los pensamientos filosóficos es el fin justifica los medios. Ese es un pensamiento filosófico. Y muchas veces, pensamiento como ese, asumimos dentro de la vida cristiana, que no proviene de Dios, y por eso terminamos haciendo cosas que no nos edifican. ¿Y hacia dónde terminamos poniendo nuestra tienda? Nos vamos a dar cuenta que Lot es un ejemplo de un hombre que, habiendo sido creado para estar con Dios, fue un hombre que su corazón se llenó fue de lo secular, o sea, se llenó fue de lo del mundo. Y cuando el hombre que fue escogido para estar con Dios se empieza a llenar del mundo, su tienda no va a ir siendo puesta hacia Dios, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente, sino que va a ir poniendo su tienda es en pos del mundo. Allá es donde va a ser el lugar de su habitación. Baja conmigo en Génesis capítulo número 13. Génesis capítulo número 13. Versículo número... Génesis capítulo número 13, versículo número 5. Miremos aquí este primer aspecto. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. ¿Les había llegado mucha añadidura? Los dos tenían mucha añadidura. El Señor había añadido a la vida de Abraham, pero el Señor también había añadido a la vida de Lot. El asunto es que muchas veces, ¿qué produce la añadidura en nuestro corazón? Porque muchas veces hemos sido personas unidas. Y cuando aparece la añadidura se convirtió en un asunto de discordia en medio de nuestro corazón, en medio de nuestras vidas. Porque mire lo que dice acá, verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Mire, empezaron a aumentar sus rebaños y empezó a haber una lucha entre los pastores de uno y el otro. ¿Por qué razón era la lucha? Por quién tenía los mejores pastos. Quien tuviera los mejores pastos iba a experimentar que sus rebaños tal vez se multiplicaran con mayor facilidad. Entonces aquí se convirtió en un asunto de competencia
en un asunto de quién pudiera llegarse a tener más. Porque si no hay competencia, ¿de a dónde saldría la riña? ¿De a dónde saldría la rivalidad? Si no hubiese habido competencia, hubiesen todo el espacio que tenían, hubiesen podido buscar cómo bendecirse los unos a los otros. Mire lo hermoso de lo que Dios va cambiando dentro del corazón. Dios no te añade más para que seas más egoísta. Dios te añade para que tú puedas realmente ser un instrumento en las manos de Dios para la vida de otras personas, para la vida de otras personas en tu caminar. ¿Cuántas personas empezaron un negocio? Y cuando el negocio era pequeño y estaba empezando, eso trabajaban unidos, eso trabajaban con gozo y con deseo, pero cuando el negocio empezó a prosperar, la prosperidad del negocio arruinó sus amistades, porque ya empezó la ambición a querer que uno quisiera quedarse con el negocio porque quería quedarse con las utilidades para él solo. ¿Te das cuenta que nuestro corazón necesita un cambio? Pero Dios en su misericordia aquí permite algo. Y dice en el verso número 8, entonces Abraham dijo a Lot, miren lo hermoso, cuando pensamos en las cosas de Dios, no estamos pensando en competir, estamos pensando en lo que honra a Dios. De manera que frente a ese altercado, Abraham no está pensando en entrar en una lucha. Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que es una persona llena de Dios, un pacificador, dice la Escritura, un pacificador. Una persona que está buscando en lo que honra a Dios. Mire que Abraham no estaba buscando sobreponerse sobre Lot. Estaba diciendo, no, aquí hay una situación que se quiere sobreponer sobre nosotros, pero vamos a buscarle solución con la ayuda de Dios. Y dice Abraham en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, elige, si tú vas hacia un lado, yo voy a ir al otro. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. No olviden, la lucha era por pastos, le dieron para elegir y él miró dónde estaban los mejores pastos, pensando en cómo aumentar su añadidura. Y dice, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero vamos a terminar en este versículo número 12 de la vida de Lot. Porque mire lo que dice, terminando el versículo 12, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mire lo tremendo. ¿Hacia dónde estamos poniendo nuestra tienda? ¿Hacia dónde se está dirigiendo nuestra casa? ¿Qué es lo que me lleva a ir poniendo mi tienda en dirección de un lugar que no es agradable a Dios? Y es las ambiciones del corazón. ¿Qué era lo que quería Lot? Prosperidad para sus rebaños. Y vio esa tierra, y la vio y la compara con el huerto del Edén. A veces nosotros miramos las cosas que suplen la ambición de nuestro corazón y las espiritualizamos. Pero el hecho de que las espiritualicemos, eso no las hace espirituales. Porque si hay algo que necesitamos decirle, Señor, trata con las ambiciones que tenga mi corazón, para que esas ambiciones no desvíen mi corazón de ti. ¿Hacia dónde fue poniendo Lot su tienda? Hacia Sodoma, poco a poco. No olvide que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Qué va haciendo el hombre? Con tal de obtener, va organizando todo el escenario como para que aquello hacia donde se va dirigiendo no se vea tan mal, no se vea de tan mal aspecto. Pero no importa cuán hermoso nosotros lo pintemos, eso no significa que eso va a cambiar. Lot no consultó a Dios para saber en qué dirección iba. Simplemente lo miró y lo que le gustó, en esa dirección que se fue. ¿Dónde puso
los ojos en un campo fértil. Pero lo que él no vio era a dónde ese campo fértil lo iba a conducir. Y fue poniendo su tienda ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Hacia Sodoma. Y no nos damos cuenta que hay cosas que nos distraen y nos van llevando a acomodarnos en el lugar que no agrada a Dios. En una situación que no agrada a Dios. Mira, mi amado, el problema de Sodoma y el problema de Gomorra no era solamente que hubiera todo ese desenfreno sexual que se manifiesta allí. Ese no era el único problema que había allí, porque tal vez nosotros no vemos ahí a Lot participando ni de la sodomía, ni de todo este tipo de depravaciones sexuales, pero sí vemos a Lot participando del pensamiento que tienen los sodomitas, o de que tienen los habitantes de Gomorra, los habitantes de esa llanura. Se hace partícipe de ese pensamiento, un hombre escogido por Dios, pero su pensamiento diferente al pensamiento de Dios. La secularización del corazón me conduce hacia el mundo y no hacia Dios. ¿Cuántas veces tantas predicaciones han conducido a la gente más al mundo que hacia Dios? A llenarse de ambiciones y a no llenarse de un anhelo profundo por el Señor. Mira lo que dice Ezequiel 16:49, para que te des cuenta que el pecado de Sodoma y el pecado de Gomorra no era solamente el desorden sexual, no era solamente esa perversión moral, sino que dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Y cuando las vi, las quité. ¿De qué se había llenado? De soberbia. Se había llenado de la búsqueda de las cosas que le llenaran su corazón, pero lo que llenaba su corazón no era el Señor. La secularización es un gran problema para el corazón, y es un gran problema para la iglesia de hoy en día, que ha traído todas las estrategias del mundo para involucrarlas dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo, pero eso no nos lleva al corazón de Dios. Antes terminamos estableciendo nuestra tienda en qué dirección. Muchas veces en dirección de las ambiciones de nuestro corazón. Y finalmente se fue distrayendo tanto con todo lo que estaba haciendo, que cuando menos se dio cuenta estaba completamente instalado en Sodoma. Se había vuelto uno de los habitantes. No estaba haciendo las maldades de los de Sodoma, pero el pensamiento de ellos se había arraigado dentro de su corazón. El estilo de vida de ellos se había arraigado dentro de sus vidas. Dios le permite una advertencia. Unos reyes invaden a Sodoma y Gomorra y los llevan cautivos. Pase adelantico a Génesis capítulo número 14, allá adelantico, versículo número 12. Y Dios le permite una advertencia. Vienen unos reyes, invaden a Sodoma y a Gomorra, se llevan todos esos bienes, y mire lo que dice ahí en Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Los llevaron cautivo. Dios mueve a Abraham, haciéndoles llegar la noticia, y Abraham viene, y Dios de una manera sobrenatural permite que Lot sea libertado. Ese acontecimiento debería de haber llevado a Lot a meditar en su corazón: venga, ¿en qué dirección estoy yendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero salió de esa situación y no se apercibió de cuál era el llamado de Dios en ese momento, en ese instante. De pronto el Señor, en medio de todo ese escenario, viene y se manifiesta a Abraham. Abraham está en su tienda está lejos de Sodoma y Gomorra.
Su tienda está siendo instalada en dirección de ¿quién? De Dios. Dos tiendas totalmente diferentes. La de Lot, yéndose a instalar en Sodoma. La de Abraham, yéndose a instalar en el corazón de Dios. Y allí viene el Señor y se manifiesta a Abraham. Y el día que se manifiesta viene a darle dos noticias. Mire lo hermoso. Dos noticias que están íntimamente ligadas con la venida del Señor. Vienen a anunciarle a Abraham el nacimiento de Isaac. Va a nacer el hijo. Recuerdan que cuando el Señor le dice a Abraham que cuando pase el tiempo de la gestación, volverá a visitarlos y en ese tiempo tendrá un hijo. Y que allá dentro de la tienda estaba Sara y Sara rió cuando escuchó el asunto. Porque lo que iba a hacer Dios era milagroso, que naciera Isaac. Pero también en ese mismo día Dios dice, esconderé yo a Abraham lo que he de hacer a Sodoma y a Gomorra. Entonces fíjese que nace un pueblo justamente antes de manifestarse un juicio. Isaac es figura de la iglesia que está en Romanos 12:1. Esa iglesia que, como dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el verso 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta que esa iglesia que nace, ese Isaac, cuando ha nacido Isaac, nace justamente antes de la venida del juicio? Isaac nace para irse con el Señor antes de que venga el juicio de Dios. ¿Te das cuenta cómo aún eso es figura de lo que es la venida del Señor? Por eso el Señor dijo, y será como en los días de Lot, en los días de Lot. Le voy a leer ese mismo Romanos 12:1 y 2 en la versión Dios habla hoy. Por tanto, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Mira lo hermoso. Ha nacido Isaac y junto con el nacimiento de Isaac viene un anuncio, viene un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Pero aquí viene una parte bien especial de este tema, que es el llamado para nosotros. Porque cuando nosotros nos secularizamos y nos volvemos amigos del mundo, somos creyentes, pero a su vez nos complacemos en muchas cosas que no se complace el Señor, llega el momento donde Dios empieza a hablarnos y a apresurarnos para salir de ese mundo que no es agradable al Señor. Y finalmente los enviados de Dios, los mensajeros de Dios llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, allí donde habitaba Lot. Y bendita la gracia de Dios que aquellos mensajeros llegaron a la casa de Lot. Lot, al percibirlos, desde que llegaron a la entrada, los recibió, los llevó a su casa. Y en su casa están aquellos mensajeros de Dios, mensajeros de salvación, mensajeros que han venido a decirle a Lot: Lot, es necesario que salgas del sitio donde te has acomodado. Te has acomodado a Sodoma, te has acomodado el pensamiento de aquí, y es necesario que salgas de acá, porque esto va a ser destruido. Esto va a ser destruido. Y vinieron aquellos visitantes a este lugar. Pero miren lo tremendo, la secularización hace que perdamos muchas cosas de vista. Porque dice, voy a tratar de narrarlos para que no se nos alargue el tema hoy. Resumir un poco, pero puedes leer toda esta historia en el capítulo número 14 de Génesis. Porque dice que cuando se fue haciendo noche, la gente de Sodoma empezó a rodear la casa y a rogar que esos hombres que habían venido a visitar a Lot fueran sacados, porque ellos querían tener relaciones con ellos.
Y dice que en un momento Lot lo que hace es sacar a sus hijas y decirles: a los visitantes no les hagan nada, pero con mis hijas hagan lo que quieran. ¿Te das cuenta lo que hace? Lo que hace la secularización. Que empezamos a entregar a nuestros hijos a muchas cosas, porque nosotros no las vemos como malas. Empezamos a entregar a nuestros hijos a muchas cosas. Sacar y decirle a ellos que hagan con sus hijas como quieran, como deseen. Se había enceguecido el corazón de este hombre, se había enceguecido. Pero bendita la gracia de Dios que había venido a sacarlo de ese lugar. Pero acompáñeme a esta cita, al verso 15, Génesis 19. Génesis 19. Ahí todo lo que le estoy narrando lo puede leer ahí en Génesis 19. Génesis 19, 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Miren lo tremendo. La secularización produce un adormecimiento. Fíjese que casi que tuvieron que empezar a apoyar a Lot para que saliera. Empezaron ahí, como dice acá, los ángeles daban prisa, empezaron a acosar a Lot: Lot, tienes que salir. Lot, tienes que salir. Y mire lo que dice en el versículo número 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. O sea, ¿cuánto anhelo tenía de salir de Sodoma Lot? Muy poco. ¿Se da cuenta la secularización como enceguece el corazón? Un profundo apego. Pero benditos los mensajeros de Dios que empiezan a forzarnos a salir de eso. Esos mensajeros que tomaron de la mano a Lot y le daban prisa a Lot, casi que lo sacaron a empujones de allí. Lot, tienes que salir de aquí porque esto va a ser destruido. Bendita la gracia. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el Señor este tiempo con la iglesia? Le está diciendo, como estos ángeles a Lot: date prisa. Date prisa a salir de la frialdad. Date prisa a salir de la indiferencia. Date prisa a salir de la religiosidad. Date prisa a salir de la tibieza. Date prisa a salir de la mundanalidad. Date prisa a salir de la mezcla. Date prisa a salir. Mire lo hermoso, Dios mismo apresurándonos a salir de una condición, a salir de un estado, a salir de una desconexión con el Señor, para tener una íntima relación con Él, una relación profunda con Él. Y lo sacaron de allí. Y miren el verso número 17 cómo dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Miren lo hermoso. ¿Para qué Dios los está forzando a salir? Los está forzando a salir para que vayan en dirección de lo que Dios quiere. Y vayan en esa dirección, pero nunca más vuelvan a mirar en la dirección de la que estaban. Y no mires tras ti. ¿Te das cuenta? Que el cambio que Dios quiere hacer en este tiempo es profundo. Nos quiere sacar de toda esa indiferencia y de toda esa secularización que ha tenido la iglesia. Nos ha querido sacar de toda esa dependencia, de tantas cantidad de cosas que tenía nuestro corazón, y nos está trayendo hacia Él. ¿Con qué propósito y objetivo? Que no miremos atrás. Que no miremos atrás. Y salieron de allí. La advertencia fue muy clara. Hebreos, en el capítulo número 10, verso 37. Hebreos 10, 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No olvide las advertencias del comienzo. ¿Cuál es nuestro llamado? No durmamos, velemos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Cuál fue la advertencia? No mires tras ti, no retrocedas. Verso 39. Pero mire la respuesta de lo que produce la fe en el corazón. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque no es un asunto solamente de salir de lo físico, sino es un asunto
de que esas cosas salgan de nuestro corazón. No era solamente salir de Sodoma, era que Sodoma saliera de sus corazones. Porque si Sodoma no sale del corazón, entonces necesariamente vamos a mirar otra vez atrás. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Aunque iba saliendo físicamente, su corazón seguía allá. Por eso miró hacia atrás y fue hecha una estatua de sal. Se convirtió en una evidencia de lo que Dios no quiere que suceda a nosotros. No mires tras ti. Es una advertencia muy fuerte del Señor. No miremos hacia atrás. Todo aquel que poniendo su mano en el arado vuelve atrás no es digno de mí, dice el Señor. Todo aquel que empieza a caminar con el Señor y vuelve atrás, ese no es el deseo de Dios. Por eso Dios nos está afirmando en este caminar tan profundo con Él. Hay una advertencia muy fuerte. No mirar hacia atrás de lo que Dios nos quiere sacar. Dios nos está sacando de la frialdad, de la indiferencia, con Él, con la búsqueda de su presencia. Pero cuando pasen estos acontecimientos, no podemos volver atrás. No podemos regresar a aquello de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos está moviendo a salir. No es solo un asunto de salir de un lugar físico. No es solo un asunto de salir de las ocupaciones físicas. Es un asunto de salir de la indiferencia de nuestro corazón. Lucas 21:36, para que oremos. Respecto a la venida del Señor, cuando dijo que no nos llenáramos de glotonerías, ni de embriagueces, ni de los afanes de esta vida, allí en Lucas 21:36, nuevamente el Señor dice qué es lo que Él desea de nosotros. Ya hemos visto que no durmamos, sino que velemos, que no somos de la noche, sino somos del día, porque una luz ha venido sobre nuestro corazón. Una luz vino sobre la vida de Lot para sacarlo. Lot estaba allí en un adormecimiento, pero Dios vino a despertarlo y a sacarlo de su condición, para sacarlo. Aunque le tocó sacarlo a empujones, pero qué grande es el amor de Dios, qué grande es el amor de Dios, que muchas veces nos está forzando con situaciones a salir de una condición para llevarnos hacia su corazón. Eso es mucho amor del Señor hacia nuestras vidas. Por eso dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el llamado? Velar. ¿Cuál es el llamado? Estar despierto. ¿Cuál es el llamado? Entender que hemos sido llamados para salir del mundo y para que el mundo salga de nuestro corazón, para que el todo de nuestras vidas sea el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este día. Señor, gracias, porque eres tú el que puedes obrar todo esto. Tú nos vas enseñando y nos vas instruyendo en todo lo que tú deseas y en todo lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Tú nos vas forjando y formando, Señor, cuánta misericordia sobre la vida de Lot, que tantas veces Dios representa la vida nuestra. Tantas veces, Señor, tú llamándonos a salir como estaban haciendo aquellos mensajeros, apresurándolo para que saliera de allí de Sodoma, de lo que iba a ser destruido, pero aún la actitud de Job, de Lot, era deteniéndose. Pero ellos lo asieron de la mano y lo sacaron. Señor amado, cuánta es tu misericordia, que nos estás tomando, Dios, de una manera fuerte, y nos estás sacando, Dios, de los cielos. Nos estás sacando de toda esa mezcla, nos estás sacando de toda esa tibieza, nos estás sacando de toda esa vida, Dios, terrenal, para llevarnos al ámbito espiritual, para que entendamos, oh Dios, que nos estás llamando es a ocuparnos de las cosas del Espíritu, Dios de los cielos, de las que producen vida y de las que producen paz en nuestro corazón. Señor, ¿cuántas veces hemos entregado a nuestros hijos a tantas cosas? Porque simplemente nos hemos acomodado el pensamiento de que no es tan malo y no discernimos, no diferenciamos, oh Dios de los cielos. No nos damos cuenta que, como dice tu palabra y lo advertiste a Israel, no aprendáis las costumbres de las naciones. Bendito Dios de los cielos, y nos has llamado a eso, a que no aprendamos del mundo, sino que aprendamos de ti,
a que no amemos las cosas del mundo, sino que te amemos a ti, a que nuestra tienda no se vaya poniendo como la de Lot, que se fue yendo, fue hacia Sodoma y Gomorra, sino que nuestra tienda vaya siendo puesta cada día más cerca de tu corazón, cuando escuchemos tu palpitar, tu llamado, tu invitación, tu amor maravilloso, convocándonos en pos de ti, una y otra vez diciéndonos, date prisa a salir. Permítenos entender que este tiempo nos está llamando y nos estás invitando, nos estás diciendo, date prisa a salir, como lo hiciste con Lot. Lo que querías hacer con Lot era salvarle, y lo que quieres hacer con nosotros es salvación, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y bendición. En tus manos nos ponemos con gratitud. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, meditemos. ¿Hacia dónde estamos poniendo nuestra tienda? ¿Hacia qué lugar? ¿Hacia dónde se está dirigiendo nuestro corazón? Y que Dios nos está invitando, que la tienda de nuestra vida es junto al corazón de Dios. Un abrazo, Dios los bendiga.